30, Federico Montero. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo andamos? Muy bien. Bueno, la verdad que vamos a hacer un seguimiento de la situación en Medio Oriente, el conflicto bélico, que en el día de hoy Lula lo caracteriza ya como un genocidio. No estamos hablando de Hamás, ni de la prensa pro-palestina, ni de los medios rusos. Estamos hablando que el presidente de Brasil hoy lo calificó en términos de que lo que está sucediendo es un genocidio, centrándose sobre todo en la muerte de niños de un lado y del otro, pero fundamentalmente en lo que está aconteciendo con la escalada de ataque aéreo que estamos viviendo ya hace más de 15 días sobre Gaza. Para tener una idea, solo en el día de ayer los bombardeos se cobraron declaraciones en un contexto donde él viene, digamos, pidiendo una vuelta a la mesa de negociaciones políticas, como venimos siguiendo en esta columna. Él promovió dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución que fue vetada por Estados Unidos que implicaba el cese al fuego, el inicio inmediato de la devolución de los rehenes por parte de Hamás y recobrar una mesa de negociación política. Esa resolución fue vetada por Estados Unidos, que, como veníamos viendo también, ellos lo que quieren es tutelar un poco todo este proceso político, incluso tutelar también la posible incursión terrestre de Israel sobre Gaza, que fue anunciada inmediatamente después del ataque de Hamás del 7 de octubre, pero que nunca se concretó, producto de las dificultades que en términos militares y logísticos presenta una operación con estas características. De hecho, los asesores militares norteamericanos que intervinieron, por ejemplo, en la pelea contra el ISIS, que intervinieron en Irak, están presentes en Israel y no se ponen de acuerdo respecto del alcance que debiera tener esa incursión territorial, que supuestamente, desde el punto de vista de Israel, el objetivo sería terminar con la existencia de Hamás como organización. Pero eso implica, desde el punto de vista operativo, además de que, digamos, sería objetable, digamos, en términos políticos, y eso correspondería a que se realice de esa manera, en términos operativos también podría significar una enorme dificultad en términos operativos, entrar a Gaza, localizar a las autoridades del Hamás por tierra, con la resistencia que eso podría generar. Entonces hay como una duda si las fuerzas militares israelíes pueden llevar adelante una operación con esas características sin que se desestabilice toda la región, sabiendo que en el frente norte Hezbollah, en la frontera con el Líbano, está llevando adelante ataques también, esos apoyados por Irán, que podría ser un factor de desestabilización. Mientras se decide finalmente cuál va a ser la estrategia, seguimos con esta matanza de civiles que ya han superado los 5.000. En ese contexto se da una crisis diplomática muy importante que se dio el día de ayer, cuando Israel, el embajador de Israel en Naciones Unidas, pidió la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas, acusándolo de justificar los ataques de Hamás. Vamos a escuchar lo que decía Anthony Guterres en relación a la situación, y luego cuál fue la crítica y la pedida de renuncia que le hace el embajador israelí en la ONU. Dice entonces Anthony Guterres que es importante reconocer los efectos de los ataques de Hamás en términos sobre la población civil, pero que no se puede desconocer la existencia de la ocupación israelí sobre los territorios palestinos y digamos que se haya avanzado con consecuencias sobre civiles que tienen una consecuencia humanitaria que lesiona el marco legal de la ONU. Ese fue el marco de las declaraciones de Gutiérrez, que no es algo que haya sido demasiado que se salga mucho de la línea que históricamente ha sostenido Naciones Unidas. Como respuesta a eso, el embajador israelí en Naciones Unidas le sube la apuesta y decía lo siguiente: The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Las Naciones Unidas están fallando y usted, secretario general, ha perdido toda moralidad en relación a este tema, y sigue una serie de acusaciones donde básicamente lo que hace el embajador de Israel en la ONU es cuestionar que se ponga en contexto el ataque que realizó Hamás y que no se lo condene de por sí sin ponerlo en el contexto del conflicto histórico. Y por eso
dice que, lo dice en la sede de las Naciones Unidas, si ustedes buscan el video van a ver que lo dice en el marco de la sede de Naciones Unidas, que el edificio de las Naciones Unidas y la presencia de todos ellos así pierde sentido si las Naciones Unidas adoptan la posición que está tomando, y pide directamente la renuncia del secretario general de la ONU, con lo cual estamos hablando de que hay literalmente están pateando el tablero sobre la situación de posibilidad de encuadrar en el marco de Naciones Unidas una salida negociada. Este es un poco el desarrollo de la situación tal como lo estamos viendo hasta ahora. Mientras tanto, como decíamos, el marco de las negociaciones políticas, el día sábado se llevó adelante una cumbre llamada una Cumbre por la Paz, que se realizó en Egipto, con la participación más que nada de mandatarios de los países árabes. También mandatarios europeos, participó Pedro Sánchez, el mandatario español, Giorgia Meloni, la mandataria italiana, y representantes de otros países europeos. La cumbre no pudo tener una resolución conjunta sobre el final, pero estableció las bases para un marco político de un posible diálogo. El gran ausente ahí, con figuras de primer nivel, es Estados Unidos, que, como decía yo anteriormente, juega este juego de avalar a Israel, pero limitar los alcances de los ataques. Y en el día de hoy, nuevamente, sobre la base de esa cumbre que se realizó el día sábado, el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo egipcio el Sisi reclaman nuevamente en el Cairo que se resucite el proceso de paz entre israelíes y palestinos como solución a la escalada bélica. Entonces, bueno, en términos generales esta es la situación, digamos, ¿no? Sobre una crisis humanitaria que parece no tener límite, donde es calificada ya por figuras de la talla de Lula como un genocidio lo que está sucediendo ahí, una crisis diplomática de alto nivel en las Naciones Unidas, dudas respecto del alcance y las formas de la operación militar terrestre con la que Israel se propone resolver, entre comillas, la cuestión de la destrucción de la organización Hamás como tal, y finalmente los intentos por reencauzar un diálogo político que todavía no han tenido ninguna consecuencia práctica. Fede, ¿nos queda algo más? ¿Nos venimos para América? Nos queda, lo que podríamos seguir un poquito más es el tortuoso y difícil camino que tiene Pedro Sánchez, que ha tenido un alto nivel de exposición en esta cumbre del Cairo en relación al conflicto entre Israel y Hamás, el difícil proceso que tiene para conformar gobierno. Recordemos que, producto de las elecciones parlamentarias de meses atrás, ellos lograron frenar el avance de la derecha en España y cortar la posibilidad de un acuerdo entre Vox y el PP, que sería como un acuerdo entre Juntos por el Cambio y Milei de acá. Ellos lograron frenar eso porque los números que derivaban de ese posible acuerdo entre la derecha y la extrema derecha española no le dan para juntar los votos y conformar gobierno. De hecho, lo intentaron, no consiguieron los votos y fracasaron. Ahora el rey le dio la posibilidad al PSOE para que avance en la conformación del gobierno. Ya tiene los votos de la izquierda española, pero le falta resolver la cuestión con los nacionalismos, sobre todo con el nacionalismo catalán y con el nacionalismo vasco, que lo podríamos decir, digamos, podríamos establecer un paralelismo como si el Frente Unión por la Patria tuviera que resolver la cuestión con el cordobesismo, ¿no? Podemos pensar que la fuerza política que lidera Schiaretti es una especie de lo digo jocosamente, ¿no?, de separatismo regional en la política argentina. Así que, haciendo un paralelismo, no le alcanzó al acuerdo entre la centro derecha y la derecha para conformar gobierno en España. El PSOE ya tiene el acuerdo con la izquierda, ya tiene el kirchnerismo, entre comillas, adentro el PSOE para formar gobierno, pero le faltan los nacionalismos autonómicos, con los cuales se está construyendo una negociación que implica cosas delicadas, como por ejemplo la posibilidad de una amnistía frente a los que promovieron el referéndum catalán en su momento, y también mayores niveles de financiamiento para esas naciones. Importante seguir esto porque, en caso de que no logre juntar los votos Pedro Sánchez, va a haber nuevas elecciones generales en España.